igual manera podemos también integrar funciones vectoriales. Recordemos la definición de integral, que sería la suma de todos los productos de distintos puntos de nuestra función multiplicada por el cambio que tienen en ellos, cuando el límite cuando n tiende a infinito, el número de intervalos que tenemos tiende a infinito. O cuando la longitud del intervalo tiende a cero, es otra manera de verlo. Si respetamos esta definición, bueno, entonces podemos decir que si tenemos una función vectorial, ya sea de 2, de 3 o de 1000 dimensiones, eso se aplica a cualquiera. Voy a poner el ejemplo con 3, pero se puede también inferir cómo se utiliza para distintas dimensiones. Si yo quiero integrar de manera indefinida una función vectorial, tengo que integrar cada una de sus componentes por separado. Si quiero integrar de manera definida una función vectorial, tengo que integrar también y evaluar cada una de sus componentes. Estas integrales definidas e indefinidas son exactamente iguales que las vistas en cálculo de una variable. Es como si tuviéramos 3 ejercicios de cálculo de una variable. ¿Qué ocurre también? Para las integrales indefinidas siempre tenemos constantes. Son las constantes arbitrarias que recordamos de ecuaciones diferenciales. Entonces, si yo integro f de t, que es la primera componente, la de i, obtengo una función de t más c, una c1. Si integro g de t, que es la componente en j, obtengo una función de t más c2. Y si integro h de t, que es la función en k, obtengo otra función, aquí sería igual, obtengo otra función de t más c2, más c3. Entonces, como estoy teniendo esto en la componente en i, esto en la componente en j, esto en la componente en k, pues va a estar así presentado. La integral sería igual a función de t más c1 en i, más una función de t más c2 en j, más una función de t más c3 en k. Entonces puedo aplicar propiedades de los vectores y sumar f de t más g de t más h de t, obviamente en i, j y k cada una, y c1 en i más c2 en j más c3 en k, tenerlo como otro vector. O sea, aplicar la propiedad asociativa. Entonces, al vector C1i más C2j más C3k se le puede llamar vector C mayúscula porque este vector incluye todas las constantes. Entonces no es necesario que pongamos cada constante en las componentes, sino que pongamos los resultados de las derivadas sin constante en las componentes y que al final indiquemos que hay un vector no constante, un vector de constantes llamado C. Bien. Vamos a hacer ejercicios para ver cómo podemos aplicar estas integrales de funciones vectoriales. Por ejemplo, quiero hallar la integral de la función vectorial t en i más 3t en j respecto a t, porque si existe pues derivadas también pueden existir integrales o antiderivadas. ¿Qué hago? Bueno, integro respecto a t en i, e integro 3 también respecto a t en j. Este resultado sería t cuadrado sobre 2 en i más 3t en j, obviamente cada uno con su propia constante, que puedo englobar en este vector de constantes llamado C. Y ya, así de fácil. Obviamente, conforme sea más compleja la integral que debe hacerse en cada componente, esto se puede poner más complejo. Pueden aparecer los integrales por sustitución, por cambio de variable, por sustitución trigonométrica, por partes, fracciones parciales, series, bueno, por cualquier método de integración. Ahora, por ejemplo, tenemos una integral definida. Quiero integrar r de t desde 0 a 1. Y la función r de t, voy a borrar la original, bueno, la primera para no confundirme. La función r de t es raíz cúbica de t en i más 1 sobre t más 1 en j
más c a la menos t en k. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a integrar raíz cúbica de t, o sea, t a la 1/3, elevado a 1/3, respecto a t. Y eso va a estar en la componente mi, de 0 hasta 1. Voy a integrar de 0 a 1, 1 sobre t más 1 respecto a t, y eso va a estar en la componente en j. Y voy a integrar de 0 a 1 e a la menos t respecto a t, y eso va a estar en la componente k. Pues vamos a integrar cada una. Para la primera ocupo simplemente b a la n, entonces es un tercio más 1 es 4/3, sería t elevado a 4/3 dividido por 4/3, que lo invierto y es 3/4. Esto evaluado de 0 a 1 en i. Más es de b sobre b, logaritmo natural de t más 1, evaluado de 0 a 1 en j. Y la de allá necesito un menos para que esté completa, porque la variable es menos t, la derivada es menos 1, entonces el diferencial es menos de t, me hace falta un menos, también el menos lo pongo afuera para que no se cancelen y no se altere la ecuación, eso ya lo sabemos de integrar. Y entonces el resultado es menos c a la menos t en k. Todo más, que no se nos olvide nunca, 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 un vector de constantes. Ah, también evaluada de 0 a 1. Ahora, lo que sigue es evaluar. Vamos a evaluar. Ya sea que evalúe todas en el punto 1, o sea, aquí en 1, y después todas en 0, y los reste, o que lo haga por componente. No hay problema de qué manera lo haga. Nos va a dar el mismo resultado. Voy a hacerlo por componente. 3/4 por 1 al 4/3 nos da 3/4. Menos 3/4 por 0 al 4/3 nos da 0. Eso va a estar en i más. Logaritmo natural de 1 más 1 es logaritmo natural de 2. Menos logaritmo natural de 0 más 1 es logaritmo natural de 1. Así lo voy a dejar indicado, que ya sabemos que es 0. En j. Menos e elevado a menos 1 menos e elevado a menos 0. Ya sabemos que es 1. En k. Más... perdónenme, yo tuve un error. Cuando tenemos integrales definidas ya no es necesario poner la constante, porque si las vamos a evaluar, las constantes se van a restar. Sí, aquí no es necesario poner la constante, es cierto. Entonces, solo me quedaría 3/4 en i, más, bueno, sabemos que eso da 0, logaritmo natural de 2 en j, y sabemos que esto es 1. Menos, bueno, menos por menos es más, sería más 1, menos por más es menos, por e a la menos 1. En k. Y esa sería ya nuestra función vectorial original, nuestra primitiva. Si esto fuera, por ejemplo, una derivada, si esto ya fuera una derivada, así podría encontrar yo la primitiva, la función original, o la solución específica de esta derivada, recordando los términos de ecuaciones diferenciales. Bien, hagamos un ejemplo más. Vamos a hallar la primitiva de una derivada. Esto sí es una derivada, está determinado así. Coseno de 2t en i menos 2 seno de t en j más 1 sobre 1 más t cuadrado en k. Sabemos que eso es la derivada de una función vectorial. Queremos encontrar qué función vectorial es y nos dan condiciones iniciales. Recuerden que para encontrar las constantes arbitrarias debemos conocer condiciones. Y nos dan esta condición. 3i menos 2j más k. ¿Cuándo? T vale 0. Es una condición. Es muy similar a las que vemos en ecuaciones diferenciales y en cálculo de una variable. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que la primitiva es igual a la integral de la derivada. Obviamente evaluada en este punto. ¿Por qué? Porque si la derivada, en la notación de Leibniz, es igual a la derivada en la notación de Lagrange, puedo diferenciar, y entonces al integrar, obtengo lo que presento aquí. Eso ya lo sabemos. Bien,
hay que integrar. Integro coseno de 2t en i menos 2 veces la integral de seno de t en j, obviamente respecto a t. Más la integral de 1 sobre 1 más t cuadrada en k. Esto sería igual a... Aquí la variable es 2t, entonces el diferencial es 2 de t. Me hace falta agregar un 2 y extraer un medio. Un medio de seno de 2t en i. Ahora, menos por menos de la integral es más 2 coseno de t en j. Y esta es una integral inmediata que nos daría arcotangente 1 sobre 1, por arcotangente de t sobre 1, entonces es arcotangente de t en k. Espero que en la parte de integración no haya ningún problema. Más un vector de constantes que incluye la constante de cada una. Pero bueno, en este caso, para obtener la primitiva con las condiciones, nos conviene no separar las constantes de la derivada, mantenerlas. Veamos por qué. Porque entonces podemos evaluar la condición. Estas C1, C2 y C3 estaban incluidas en este vector constante. Pero bueno, ahora evalúo R, el vector R evaluado en 0 sería un medio de seno de 2 por 0 más C1 en I, más 2 por coseno de 0 más C2 en J, más arcotangente de 0 más C3 en K. Esto tiene que ser igual a 3i menos 2j más k. Entonces, un medio de seno de 2 por 0, bueno, sabemos que seno de 2 por 0 es 0. Nos queda 0 más C1. Tiene que ser igual a 3. 2 por coseno de 0, que nos da 2, más C2, tiene que ser igual a menos 2. Y el cotangente de 0, que es 0, más C3, tiene que ser igual a 1. De aquí podemos despejar que C1 es 3, C2 es menos 4 y C3 es 1. Por lo tanto, la primitiva, no la antiderivada, sino la primitiva, ya le evaluó las condiciones, es lo siguiente: un medio de seno de t más 3i en i más 2 por coseno de t menos 4 en j más arcotangente más de t más 1 en k. Esa es mi solución particular a esta derivada. Y así funcionan las integrales de funciones vectoriales, muy similar a las de las funciones.